Bien, vamos a comenzar a resolver algunos problemas del tema de la corrección del factor de potencia. Primer problema: del siguiente circuito, hallar la potencia media en la impedancia de carga y su correspondiente factor de potencia. La parte B, hallar los valores pico de la potencia instantánea en Z-load. La parte C, hallar un capacitor tal que conectado en paralelo a Z-load, aquí, se obtenga un factor de potencia unitario. Y por último, hallar los valores pico de la potencia instantánea para la nueva condición de C. Bien, comencemos. Nos están pidiendo la potencia, la parte A nos pide la potencia media en Z-load y su factor de potencia. La potencia media la va a desarrollar el elemento resistivo, ¿no? Ya que el elemento reactivo, en este caso debido a que hay un más, seguramente es un elemento reactivo inductivo. Entonces la potencia media la desarrolla esta resistencia, pero como también me están pidiendo el factor de potencia, podríamos nosotros hallar la potencia compleja en toda esta carga y de ahí ver cuál es la parte que corresponde a la potencia real o potencia media, y de la misma potencia compleja podemos obtener el factor de potencia. Entonces hagamos esto. Vamos a obtener primero la corriente del circuito, que será 120 raíz de 2 ángulo 0 sobre el Z-load, ¿no? 10 más 12J. Y esto es igual a 10.86 ángulo menos 50.19 amperes. Bien, lo segundo es que la potencia compleja en load, en la carga, será igual a 1/2 del fasor B por el fasor conjugado de I, es decir, 1/2 de B, que es este de aquí, 120 raíz de 2 ángulo 0 por el conjugado de I, no, el conjugado de esto de acá, de 10.86 ángulo menos 50.19 conjugado. Entonces el Z-load, perdón, la potencia compleja en la carga, si nosotros operamos todo esto, nos saldrá aproximadamente 590 más J veces 707.87. Y si esto lo llevamos a su versión polar, este número será 921.5 ángulo 50.19 VA, volt ampere. De aquí, ya que nos piden la potencia media en la impedancia de carga, esta de acá es la potencia media, esta de acá es la potencia reactiva, y esto de acá es el ángulo. Entonces, según nuestras fórmulas que nosotros habíamos desarrollado en la parte teórica, ¿no?, el factor de potencia está dado por lo siguiente: coseno de teta b menos teta i, pero teta b menos teta i es igual a teta, que es justamente el mismo de aquí, coseno de teta, que sería coseno de 50.19. si nosotros operamos esto nos sale 0.64. ahora tenemos que ver si es que está en atraso o en adelanto. Como este es más Q, entonces, de acuerdo a nuestro triángulo de potencia, más Q refiere a ser
circuito inductivo o un factor de potencia en atraso. Entonces 0.64. Cuando digo circuito inductivo es porque la impedancia tiene una parte inductiva, una parte reactiva, ¿no? Inductiva. Entonces 0.64 en atraso. Y lo que también nos habían pedido, potencia media en Z-load, es esto, ¿no? Y potencia media sería 590 vatios. Bien, con eso tenemos la primera parte. Ahora vamos a la parte B, hallar los valores pico de la potencia instantánea en Z-load. Bien, ya habíamos resuelto un problema similar para los valores pico, ¿no? Tenemos el libro Nilsson, la séptima edición, la página 504, ¿no? Que corresponde al problema propuesto 10.2, ¿no? Tenemos estas fórmulas de aquí, ¿no? La página 500 del libro Nilsson, ¿no? De la séptima edición, ¿no? Libro Nilsson, de la página 504 del problema propuesto 10.2, ¿no? Los valores máximos y mínimos o los valores pico de la potencia instantánea. Acá tenemos uno, el valor máximo o el valor pico máximo, y el valor pico mínimo sería esto. Entonces nosotros simplemente los vamos a usar. Entonces valor pico máximo sería igual a la potencia media más potencia media al cuadrado más la parte reactiva al cuadrado, ¿no? Acá ya tenemos todo. Esto será igual a 590 más la raíz de 590 al cuadrado más q cuadrado, ¿no? Q es esto de acá al cuadrado, 707.87 al cuadrado. Aquí tendremos potencia pico positivo, ¿no? 1511.51 vatios, ¿no? Ahora, la potencia pico negativa estará dada por potencia media menos potencia media al cuadrado más q al cuadrado, la parte reactiva. Entonces esto es 590 menos 590 al cuadrado más 707.87 al cuadrado. Entonces la potencia pico instantánea, la potencia pico negativa o mínima, la potencia pico, el valor mínimo de la potencia pico, valor mínimo de la potencia instantánea, perdón, será igual a menos 331.51 vatios. Bien, hasta ahí ya tenemos los valores pico y conviene hacer un dibujo acá. Por ejemplo, tendríamos esto, ¿no? Acá estaría nuestra potencia instantánea, el eje del tiempo. Aquí estaría nuestra potencia promedio, 590 vatios, que es la potencia promedio, la potencia media. Y nuestra potencia instantánea sería así, ¿no? Va hasta un pico de 1511.5 y llega hasta al pico negativo, al pico mínimo de menos 331.51. Entonces tendríamos esto. Por acá 1511.51 y por aquí menos 331.51 vatios. Y hay que notar que esto de aquí,
tal como lo habíamos dicho en nuestro desarrollo teórico, es lo que fluye del elemento reactivo de Z-LOAD hacia R y hacia B, hacia la fuente, bueno, llamémosle BS, pues no, llamémosle BS, hacia BS, dado que, como siempre estamos diciendo, el elemento reactivo almacena energía, no la disipa como calor como lo hace la resistencia, almacena energía en un momento y en otro momento libera esa energía y lo libera o lo entrega al elemento resistivo y, bueno, para este circuito, ¿no?, al elemento resistivo, y lo entrega también a la fuente, ¿no? Regresa esa energía, ¿no?, hacia el elemento resistivo, la parte resistiva, y hacia la fuente. Bien, ahora la parte C nos piden hallar un capacitor tal que, conectado en paralelo a Z-LOAD, se obtenga un factor de potencia unitario. Bien, entonces vamos a corregir el factor de potencia. La parte C del circuito se tiene lo siguiente, ¿no? Acá tenemos la tensión 120 raíz de 2 ángulo 0, 60 Hz. Aquí está el Z-LOAD. Y aquí le vamos a colocar el capacitor. Tal que todo esto de aquí presente un factor de potencia unitario. ¿Qué quiere decir un factor de potencia unitario? Tal como ya lo habíamos visto en nuestro desarrollo teórico, la carga por sí misma, ¿no?, puede tener este triángulo de potencia: potencia real, potencia reactiva. Entonces, al yo corregir el factor de potencia, manteníamos la misma potencia real y disminuíamos la potencia reactiva. Entonces íbamos a tener algo así, con un nuevo ángulo, ¿no? Y acá se daba la reducción de este Q de aquí. Hemos reducido, ¿no?, la parte reactiva de la potencia, ¿no?, y con esto el ángulo se torna menor. Entonces el factor de potencia, que es coseno de teta, si esto disminuye, el factor de potencia aumenta. Ahora, un factor de potencia unitario es que anulemos totalmente la parte reactiva y nos quede solamente esta potencia de aquí, la potencia real, la potencia media. Ahí el coseno del ángulo, que sería, el ángulo sería 0, coseno de 0 nos daría factor de potencia 1. A eso se refiere con factor de potencia unitario. Entonces, de nuestras fórmulas desarrolladas en nuestra parte teórica, teníamos esta fórmula de aquí, ¿no?, que el capacitor era igual a toda esta expresión de aquí, ¿no?, expresión 9. Esta es la que vamos a usar acá. Entonces, con C igual a P por la fórmula que hemos visto,
tangente de teta 1 menos tangente, esto es así, tangente de coseno a la menos 1 del factor de potencia requerido, y todo esto sobre omega fasor al cuadrado. Entonces tenemos que el capacitor será igual a P, ¿no? En este caso P es 590, ¿no? Esto de acá, lo teníamos acá, potencia media 590. Tangente de teta 1. El teta 1 habíamos hallado que era este factor de potencia, ¿no? 50.19. Menos tangente del coseno a la menos 1 del factor de potencia requerido. Factor de potencia requerido, tal como aquí lo menciona en la parte C, es factor de potencia unitario, 1. Entonces aquí tendremos 1. Y aquí abajo el omega es 2pi por 60 por voltaje al cuadrado. El voltaje que está cayendo acá, ¿no? A todo esto de acá. Este voltaje de acá es este fasor de aquí. Entonces el módulo de este fasor, ¿no? Como nos lo piden aquí, 120 raíz de 2 ángulo 0 al cuadrado. Y esto nos da un valor de 130.4 microfaradios. Bien, con eso ya tendría el valor del ángulo, el valor del capacitor, ¿no? Que se nos está pidiendo. Y ahora la parte de ya hallamos el capacitor, ¿no? La parte de hallar los valores pico de la potencia instantánea para la nueva condición de C. Bien, entonces D. Nuevamente tenemos el circuito, tenemos este circuito de aquí, este nuevo circuito. Entonces de ahí vamos a obtener lo que nos están pidiendo, más o menos 120 raíz de 2 ángulo 0, 60 Hz. Acá está el capacitor, acá está la impedancia de carga, el Z load, que es igual a 10 más 12J. Entonces, con el capacitor igual a 130.4 microfaradios y omega es igual a 2pi por 60, ¿no? 60 Hz, esto de aquí nos da menos 20.34J, ¿no? Ahora, dado que nos están pidiendo los valores pico, ¿no? Vamos a usar esta relación de aquí, ¿no? Estas relaciones de aquí. Entonces necesitamos hallar potencia media y la potencia reactiva de todo esto de aquí. De todo esto de aquí. Entonces vamos a hallar la potencia compleja de aquí y la potencia compleja de acá. No, esta de acá ya la tenemos, ¿no? Esta de acá ya la hemos hallado en la parte A. Entonces a esto vamos a hallar la potencia compleja para poder hallar la potencia media de todo esto y la potencia reactiva de todo esto, y con eso nuevamente lo reemplazamos aquí en este valor. Bien, trabajando hacia ese objetivo, entonces
vamos a poner que S va a ser igual a S en el capacitor más S en la carga. Bien, S en el capacitor, ¿de qué datos disponemos? Disponemos del valor de este capacitor y de la tensión que cae en este capacitor de aquí. Necesitaríamos hallar, por ejemplo, una corriente por acá, una corriente, ya que esto es un medio de B por I, en este caso I capacitor conjugado. Entonces trabajemos hacia eso. No he numerado nada, entonces trabajemos hacia eso. Ecuación 1. Entonces I capacitor será igual a la tensión 120 raíz de 2 ángulo 0 sobre esta reactancia de aquí, menos 20.34 J. A ver cuánto nos da. 120 raíz de 2 ángulo 0 sobre menos 20.34 J. Acá nos sale 8.34 J. 8.34 J amper. Listo. Entonces en 1 obtenemos la potencia compleja en el capacitor, que sería 1/2 por la tensión que cae en este capacitor, que es esta de acá, 120 raíz de 2 ángulo 0 por la conjugada de esta corriente que acabamos de hallar, 8.34 J impedancia conjugada. Entonces sería 0.5 por la tensión 120 raíz de 2 ángulo 0 por la conjugada de 8.34 J. Bien, menos 707.67 J, aproximadamente menos 708. Ahora ya calculamos ahora vamos a ver la potencia compleja en la carga, y esa ya la hemos hallado. De A, el S load es 590 más 707.87. $590 más 707.87 J, BA. Esto de acá es BA. Entonces ya podemos reemplazar acá. Por lo tanto, S, que es S, la potencia compleja en el capacitor más la potencia compleja en la carga. Potencia compleja en el capacitor hemos visto que es menos 707.67 J más potencia compleja en la carga 590 fue, sí, 590 más 707.87 J. Entonces S es 590, y al momento de sumar esto con esto, obviamente va a ser muy pequeño, deberían de anularse, pero seguramente cuando hemos operado y hemos hecho algún redondeo no nos está saliendo exactamente igual para que se anule, ¿no? Y así poder conseguir el factor de potencia unitario. Entonces vamos a aproximarlo, 590 VA.
pero como esto es potencia media, en este caso es 590 vatios. Bien, entonces con eso ya podemos hallar, por ejemplo, la potencia del pico, el pico positivo de la potencia, el máximo valor pico, ¿no?, de la potencia instantánea, que es potencia media más raíz de potencia media al cuadrado más el Q al cuadrado. Bien, entonces esto será 590 más 590 al cuadrado más 0. Esto se va con esto, entonces es 2 por 590 vatios. Ahora, el pico mínimo de la potencia instantánea será potencia media menos raíz de potencia media al cuadrado más el Q al cuadrado. Esto es 590 menos 590 al cuadrado más 0, al cuadrado. Esto se va con la más 0, nos queda esto, y el al cuadrado se va con la raíz, 590 menos, nos queda 0 vatios. Bien, estos son los picos de potencia instantánea que se está desarrollando aquí, en todo esto de aquí. Por lo tanto, si nosotros lo graficamos, ¿no?, aquí, por ejemplo, página 2, tendremos lo siguiente. Conviene compararlo con este de aquí, ¿no?, con lo que obtuvimos de la potencia instantánea, o con lo que obtuvimos en la potencia instantánea cuando no había un capacitor que pueda corregir el factor de potencia. Entonces aquí copiamos por aquí T, por aquí la potencia media, esta es la potencia instantánea, este es nuestro primer valor pico, por acá 1511.51 vatios, y por acá menos 331.51 vatios. Y habíamos dicho que esta parte de acá es lo que fluye hacia el elemento reactivo de Z-load hacia, ¿no?, acá fluye del elemento reactivo de Z-load hacia RIBS, ¿no? Esto es cuando no, acá le vamos a poner sin capacitor de corrección. Ya, ahora con el capacitor de corrección hemos obtenido los siguientes valores. El pico máximo 2 por 590 sería 2 por 590 1180, y el pico mínimo en 0. Seguimos teniendo, hay que observar lo siguiente, que en todo este nuevo sistema de acá seguimos teniendo, ¿no?, la misma potencia media que cuando no corregíamos, ¿no?, cuando no corregíamos el factor de potencia. Así como está, la potencia media estaba dada por 590, pero al agregársele un capacitor, todo esto de acá sigue presentando una potencia media de 590.
¿no? Que es parte del requisito que se nos impone cuando corregimos el factor de potencia. Tenemos que continuar con la misma potencia media, ¿no? Ahora, seguimos con la misma potencia media, pero al imponérsenos que se tenga un factor de potencia unitario, entonces hemos dicho de que se había comentado de que aquí está, que toda la parte reactiva, ¿no?, se anulaba, el ángulo era 0, entonces factor de potencia de un ángulo 0 nos daba un factor de potencia del coseno de 0 nos daba factor de potencia 1. Entonces no hay la parte reactiva. Entonces eso en este gráfico, dado que le estamos agregando aquí un capacitor, ¿no?, obviamente va a desfasar esta misma onda, y observamos que también no hay potencia, el pico mínimo es 0. Entonces el primer pico es en 2 por 590, que era 1180. Esto va a ser así. Por ejemplo, asumimos que obviamente que hay desfasaje al introducirse un capacitor. Asumimos que viene por acá su desfasaje y esto vendría así. No está dibujado a escala, ¿no? Entonces aquí sería 1180. Observen cómo, tal como habíamos comentado en la parte teórica, los picos se reducen, ¿no?, cuando incluimos con capacitor de corrección. Cuando incluimos este capacitor de corrección, los picos se reducen, pero la potencia promedio sigue siendo la misma. Fíjense cómo al introducir el capacitor de corrección ya no va, para el factor de potencia pedido, que es el unitario, ya no va a haber energía o potencia que fluya hacia, ¿no?, hacia la resistencia y al BS, a la fuente de tensión. Ya no va a haber, puesto que el pico mínimo aquí es 0. Entonces de eso se trata al momento de hacer la corrección del factor de potencia. Bien, se reducen los picos, pero, ¿no?, la potencia media se mantiene igual. Bien, eso sería todo en cuanto a este problema. Bien, antes de continuar con el siguiente problema, aquí en la parte C, un error mío, me olvidé de colocar un 2 aquí, 2 por, y esto viene de la fórmula 9 que habíamos desarrollado en nuestra parte teórica, ¿no? 2 por, ¿no?, para hallar el capacitor, 2 por P, ¿no? A ver, corregir ahí por favor. Después sale igual el mismo valor. Ahora, el siguiente problema nos piden del siguiente circuito, ¿no?, hallar la parte A, ¿no?, el factor de potencia de la red, ¿no? A esto le estamos llamando red, a esto de acá, a todo esto. B, hallar los valores pico de la potencia instantánea, ¿no?, de la red, en este caso, sí, de la red. Lo pondremos, sí, yo creo que sí, de la red. No alcanza ya, de la red. Listo. La parte C, hallar la capacidad requerida para un factor de potencia de 0.96 en atraso, ¿no? De todo esto de aquí ahora se requiere que tenga un factor de potencia en atraso de 0.96, y eso ya habíamos dicho que se lograba poniendo un capacitor en paralelo, ¿no?, a todo lo que haya por aquí. Y la parte de hallar los valores pico de la potencia instantánea para la condición de C. Bien, vamos entonces a comenzar.
Vamos con la parte A, hallar el factor de potencia de la red. Podemos comenzar hallando la potencia compleja de toda la red. Y de ahí vemos el ángulo de la potencia compleja, y con eso podemos calcular el factor de potencia. Y eso también nos va a ayudar para poder calcular los valores pico de la potencia instantánea de la red. Eso es en la parte B. Vayamos a la parte A entonces. La potencia compleja de la red, ¿no? Red sería la potencia compleja de A1 más la potencia compleja de A2 más la potencia compleja de A3. Y esto de aquí lo sabemos, esta fórmula de aquí lo sabemos por la conservación de la potencia. Ahora veamos qué hay aquí. En A1 hay 10 kilovatios. Bien. Más, veamos qué hay acá. 15 kilobar. Bar es la unidad de la potencia reactiva. Acá ya nos están dando directamente la potencia reactiva y nos dicen que es capacitivo. Si es capacitivo, nos vamos aquí a nuestro triángulo de potencia, y como nos dicen que es capacitivo, es menos Q. Por lo tanto, acá sería más menos 15K bar, entonces es J, ¿no? Menos porque nos dicen que es capacitivo, ¿no? Y J porque es bar, más 22K bar. Bar nuevamente es potencia reactiva, ¿no? Es el Q. Ahora, inductiva. Inductiva, nos vamos a nuestro triángulo de potencia. Inductivo es más Q, por lo tanto más 22KJ. Entonces la potencia compleja en la red sería 10K más 7KJBA. Y esto, si lo llevamos a su forma polar, tendríamos 12.2K ángulo 35 grados BA. Bien, con este ángulo de acá podemos calcular el teta. Bien, entonces factor de potencia sería coseno de 35, y esto sería aproximadamente 0.82. Y como estamos en más Q, ¿no? de la potencia compleja, esto es más Q del triángulo de potencia, más Q es inductivo en atraso. El factor de potencia, por lo tanto, está en atraso. Bien, calculamos la parte A. Vamos a la parte B. Hallar los valores pico de la potencia instantánea de la red, ¿no? De todo esto de acá. Y eso también lo podemos calcular directamente de aquí con la fórmula, ¿no? Entonces, tal como el problema anterior, la séptima edición del libro de Nilsson, la página 504, problema propuesto 10.2, tenemos que el valor pico máximo de la potencia instantánea está dado por potencia media más potencia media al cuadrado más Q al cuadrado. En este caso de la red, la potencia media ya la tenemos acá, es 10K más 10K al cuadrado más Q, 7K al cuadrado. Entonces la potencia pico máxima será 22.2K vatios. Ahora vamos con el pico mínimo. Sería potencia media
menos potencia media al cuadrado más Q al cuadrado. Acá tendríamos 10K menos 10K al cuadrado más 7K al cuadrado. Entonces calculamos potencia pico mínima, nos da aproximadamente un valor de 2,2K vatios. Bien, ahí hemos calculado entonces los valores pico de la potencia instantánea de la red. Conviene graficarlos, ¿no? Tal como lo hemos hecho en el problema anterior. Tiempo, potencia instantánea. Aquí va a estar la potencia promedio, que es 10K. Y esto va a venir, no está dibujado a escala, esto va a venir así. Por acá estará 22.2K. Y abajo menos 2.2K. Recordemos que esto de aquí, ¿no? Esto que está por aquí fluye, en este caso como no sé qué hay en estas cajas, fluye de los elementos reactivos, o fluye de los elementos fluye fuera de los elementos reactivos, fluye hacia afuera de los elementos reactivos, ¿no? Y recordemos también que entre elemento reactivo y otro elemento reactivo también puede haber flujo o intercambio de energía de un capacitor hacia un inductor, de un inductor hacia un capacitor. Esa energía también va parcialmente a la fuente, y si hay alguna resistencia va hacia la resistencia también. Lo importante aquí es saber que esa energía que los elementos reactivos han almacenado, en algún momento la van a liberar hacia la red, ¿no? Va a haber un intercambio de energía o una liberación de esa energía o de esa potencia que han almacenado los elementos reactivos hacia las otras partes de la red, ¿no? Hacia una resistencia, por ejemplo, hacia esta fuente, o entre los mismos elementos, tal como les acabo de comentar. Bien. Entre los mismos elementos reactivos. Bien, calculado esto, entonces la parte B, ¿no? Vamos a la parte C. Esto sería la parte C. Vamos ahora a hallar la parte C. Hallar la capacidad requerida para un factor de potencia de 0.96 en atraso. Ahora, la capacidad requerida, tal como hemos visto en nuestro desarrollo teórico, tendrá que estar en paralelo, vamos a ponerlo acá, en paralelo a la red, ¿no? Para que de esta manera se corrija el factor de potencia. Esto lo vimos en nuestro desarrollo teórico. Entonces, para poder hallar esa capacidad requerida, usamos esta fórmula de aquí, ¿no? Esta fórmula de aquí, la fórmula 9. Por lo tanto, capacidad requerida para un factor de potencia 0.96 en atraso, por lo tanto será la fórmula que acabo de mostrar. C es 2 por P tangente de teta 1 menos tangente del arco coseno del factor de potencia requerido sobre omega, voltaje o el fasor del voltaje, el módulo del fasor del voltaje al cuadrado. Bien, entonces capacitor es 2 por P.
la potencia, tal como lo hemos hallado aquí, es 10K. 10K, potencia de la red, potencia promedio de la red es 10K. Tangente de teta 1. Teta 1 hemos hallado, teta 1, por acá lo hemos hallado, teta 1 es 35. A ver, vamos a ordenarnos, teta 1 es 35 menos tangente del arco coseno del factor de potencia requerido. Factor de potencia requerido es 0.96. Sobre, aquí tendremos omega 2pi por f, la frecuencia es 60 Hz, por el voltaje, que en este caso es de esta fuente de acá, que está llegando pues en paralelo a esta capacidad de acá, ¿no? Capacidad que va a corregir el factor de potencia, sería 240 ángulo 0 al cuadrado. Si calculamos todo esto de aquí, tendremos 376.28 microfaradios. Listo. Ese es el valor de la capacidad que se coloca en paralelo, ¿no?, a toda esta, a lo que hemos llamado red. Bien, ahora vamos a la parte de hallar los valores pico de la potencia instantánea para la condición de C. Entonces, la parte de aquí, recordemos que vamos a representar el circuito así. Recordemos que aquí es 240 ángulo 0, esto es 60 Hz. Aquí vamos a colocar la red, todo como un bloque, y aquí vamos a colocar el capacitor de corrección en paralelo, ¿no?, tal como ya lo habíamos pensado. Bien, este capacitor en paralelo, ¿no?, primero con C igual a 376.28 microfaradios y omega igual a 2pi por 60, su reactancia, la reactancia de este capacitor de aquí es XC igual a menos 7.05 J. Acá lo podemos colocar también. Reactancia menos J omega C igual a menos 7.05 J ohms. Bien, nos están pidiendo los valores pico de la potencia instantánea para esta condición, para la condición de C, ¿no?, para cuando ya se ha agregado este capacitor. Entonces los valores pico de la potencia instantánea serán de todo esto, de la red más el capacitor. De acá se piden los valores pico. ¿Por qué? Porque vamos a hallarlos y vamos a compararlos con lo que hallamos cuando no le habíamos colocado la capacidad de el condensador que corrija, ¿no?, el factor de potencia, ¿no? Vamos a ver entonces que con este capacitor de aquí en paralelo con la red, ¿no?, ha presentado o presenta un factor de potencia mejorado, ¿no? Bien, y eso lo vamos a ver en
aquí cuando se hagan los cálculos los picos se van a reducir y la potencia media se va a mantener. Entonces lo primero que tenemos que hallar, ¿no?, para poder calcular esos valores pico que se hallan con estas fórmulas de aquí, ¿no?, es la potencia media y la potencia reactiva. La potencia media y la potencia reactiva de todo esto de aquí. Entonces primero tenemos que hallar, de aquí ya lo sabemos, la potencia compleja que abarca la potencia media y la potencia reactiva de la red ya lo tenemos. Nos falta calcular la potencia compleja del capacitor. Vamos a calcular primero una I del capacitor para después proceder a hallar lo siguiente. S será igual al S del capacitor más S de la red. A esto le vamos a llamar, por ejemplo, ecuación 1. El S del capacitor es igual a U medio por B por I capacitor conjugado. Ecuación 2. Vamos a hallar el I del capacitor. En este caso, como está llegando la misma tensión aquí, sería 240 ángulo 0 sobre menos 7.05 J. Si nosotros calculamos todo esto, nos sale 34.04 J amperio. Y esto lo reemplazamos en 2. Entonces S del capacitor será un medio de esta tensión, de la tensión que le cae al capacitor, que es 240, el fasor 240 ángulo 0 por la conjugada de este capacitor, de la corriente del capacitor, 34.04 J conjugada, y esto nos sale menos 4084.8 JBA, y esto lo reemplazamos en 2. Y como de A teníamos que la potencia compleja de la red es igual a 10K más 7 KJ. También en ecuación 2. Lo reemplazamos en la ecuación 1. Y esto lo reemplazamos también en la ecuación 1. Entonces, S será S del capacitor menos 4084.8 J más esto sería 10K más 7KJ, y todo esto sería 10K más 2915.2 JBA. Observemos que la potencia media de todo esto de aquí, ¿no?, de la red más la capacidad que está corrigiendo el factor de potencia de la red, esta es la potencia media y esta es la potencia reactiva. Nuevamente es de observar que al agregar un capacitor que corrija el factor de potencia de la red, ¿no?, la potencia media no ha cambiado, sigue siendo la misma. Lo que cambia es la potencia reactiva, y observen cómo la nueva potencia reactiva de todo esto se ha reducido con respecto a la potencia de la red, a la potencia reactiva de la red. Esta potencia reactiva 2915.2 es menor que la potencia reactiva de la red. Es decir, el capacitor cumplió el papel de reducir el aporte de la potencia reactiva de la red. La potencia reactiva de la red, así sola como está, 7K. Pero agregándole el capacitor, entonces la potencia reactiva de todo esto se ha reducido a 2915.2 J. Bien.
y con ello podemos hallar las potencias pico, tal como lo habíamos estado viendo en las otras fórmulas, en las fórmulas empleadas en B. Potencia pico máxima es potencia media más raíz de la potencia media al cuadrado más Q al cuadrado. Potencia media de 10K más raíz de 10K al cuadrado más Q. Acá sería 2915.2 al cuadrado. Entonces potencia máxima, valor pico máximo sería todo esto 20.41K vatios. Y la potencia, el valor de pico mínimo de la potencia instantánea, potencia media menos potencia media al cuadrado más Q al cuadrado, 10K menos 10K al cuadrado más 2915.2 al cuadrado. Entonces el valor pico mínimo de la potencia instantánea será, vamos a calcularlo, 10 exponencial 3 menos raíz de 10 exponencial 3 al cuadrado más 2915.2 al cuadrado menos 416.26, vamos a poner menos 416.26 vatios. Bien, si esto lo graficamos y lo comparamos con esta gráfica que obtuvimos en la parte B, vamos a obtener lo siguiente. A ver, vamos ahora a dibujar no a escala, potencia instantánea, eje del tiempo, y lo primero que dibujamos es lo que habíamos obtenido cuando no colocábamos el capacitor en paralelo a la red, ¿no? La potencia media 10 kilovatios, ¿no? Constante, y por acá estaba la potencia instantánea no a escala. Por acá era 22.2 kilovatios y por acá menos 2.2 kilovatios. Esto es sin capacitor de corrección. Ahora, cuando le agregamos el capacitor de corrección, en paralelo a la red, o sea, la potencia instantánea de todo esto sería lo que acabamos de calcular, ¿no? El pico máximo de la potencia instantánea y el pico mínimo de la potencia instantánea nuevamente de todo esto. Y como le estamos agregando, no me olvidaba acá comentar, le estábamos agregando una capacidad en paralelo en la red, obviamente va a haber un desfasaje. Entonces vamos a graficar estos picos de aquí, ¿no? Y no olvidar también que se mantiene la misma potencia promedio, ¿no? Entonces imaginemos que debido a la inclusión del capacitor va a haber un desfasaje. Me imagino, por ejemplo, hacia acá se reducen los picos, supongamos así, donde según lo que hemos hallado, esto era 20.41K kilovatios, y esto de acá, según lo que hemos hallado aquí, menos 416.26 vatios.
menos 416.26 vatios. Bien. Primero hay que observar lo siguiente, que como ya comenté, la potencia en promedio se sigue manteniendo, ¿no? Noten que a pesar que le hemos agregado este capacitor en paralelo a la red, la potencia promedio que está suministrando la fuente a todo esto de acá ahora, a todo esto de acá, sigue siendo la misma. Es decir, la inclusión de este capacitor obviamente no está exigiendo mayor suministro de potencia promedio a todo esto de acá, ¿no? Tal como lo hemos comentado en la parte teórica, ¿no? Que eso fue una de las condiciones para poder hacer la corrección del factor de potencia, ¿no? Se está manteniendo como acá. Ahora, también es necesario recordar, tal como ya lo hemos venido diciendo, que toda esta parte de aquí, ¿no? Es la potencia o la energía que fluye fuera de los elementos reactivos, ¿no? Y se produce el intercambio de energía entre los elementos reactivos y algún elemento resistivo y la misma fuente de energía, ¿no? Ya. Esto de aquí también, este poquito de acá también es la potencia que fluye hacia afuera, fuera de los elementos reactivos. Y no olvidar que esta gráfica en rojo es con capacitor de corrección. Con capacitor de corrección, ¿no? La potencia instantánea nuevamente de todo esto de aquí. Ahora, ¿qué hemos logrado con la adición del capacitor de corrección? Primero, con respecto a el capacitor de corrección, hemos logrado que los picos de la potencia instantánea se reduzcan, ¿ah? Manteniendo la misma potencia promedio, los picos de la potencia instantánea se han reducido, y con ello se ha reducido esto de aquí, ¿no? Esto que está sombreado en rojo, ¿no? La potencia que fluye fuera de los elementos reactivos con la inclusión del capacitor de corrección es menor. Es menor que cuando no se incluía o no se colocaba el capacitor de corrección. Aquí, lo que está graficado, lo que está sombreado en azul, hay una mayor cantidad de potencia que fluye fuera de los elementos reactivos y los manda, esa potencia se va o se absorbe en las resistencias y en las fuentes, en este caso, y para este circuito, en la fuente de tensión. Entonces, hay toda esta cantidad de potencia que fluye fuera de los elementos reactivos, pero cuando se incluye el capacitor de corrección, al reducirse los picos de la potencia instantánea, ahora hay menor potencia que fluye fuera de los elementos reactivos, ¿no? Y fluye, ¿no? hacia los elementos resistivos y hacia las fuentes, ¿no? Haciendo el intercambio de energía, ¿no? Y bueno, eso sería entonces la solución de este problema, ¿no?